Hagamos este bonito cenicero en forma de huevito. Para ello vamos a necesitar cerámica en frío DAS. Toma una porción generosa y comienza a amasarla con tus manos para poder ablandarla. Ahora toma un rodillo o algo que te sirva como rodillo. Yo utilicé una botella. Vamos a aplanarla para poder darle forma a la base del cenicero. Aplánalo hasta que tenga el grosor deseado, no lo aplanes demasiado para que no quede muy delgado. Ahora tomamos una hoja blanca y vamos a hacer la forma de la clara del huevo. Esto nos va a ayudar a darle forma a la base que estamos haciendo en la cerámica. No tiene que quedar perfecta, es cuestión de gustos. Y ya que tengas el patrón que te gustó, vamos a recortarlo. Ya que lo recortamos, vamos a tomarlo y vamos a colocarlo sobre nuestra arcilla aplanada. Con nuestras manos vamos a tratar de imprimirla bien para que quede lo más pegada a la arcilla. Ahora, con ayuda de un cúter o una herramienta similar, vamos a pasarlo por el contorno de la figura para que sea más fácil separarlo. Primero solo le damos una pasada para poder hacer la forma sobre la arcilla. Ahora sí, retiramos el papel y comenzamos a cortar la arcilla para dar la forma que queremos. Te recomiendo cortarla con mucho cuidado y tomarte tu tiempo para que la forma quede bien. Retiramos la parte sobrante de la arcilla y con ayuda de nuestros dedos y un poco de agua vamos a suavizar los bordes para que quede lo más lisito posible. Ahora, para continuar, vamos a tomar otro pedazo de arcilla, la vamos a amasar nuevamente. Este pedazo nos va a servir para hacer los bordes de nuestro cenicero. Ahora, como el propósito de este trozo de arcilla es hacer los bordes, voy a comenzar a enrollar la arcilla a lo largo de esta manera. El propósito final será hacer una pieza como tipo tallarín. Como la forma de la base puede variar, no hay una medida específica, así que tú calcula más o menos conforme vayas viendo la longitud. Una vez que ya lo enrollamos, voy a comenzar a aplanarlo un poco para hacer la forma del tallarín. Ya tengo el contorno de mi cenicero listo para colocar.
A continuación, con ayuda de una herramienta, en este caso un cúter, voy a comenzar a encajarlo para hacer unas como rayitas que nos van a ayudar a que se fije mejor nuestro contorno a la hora de pegar la otra pieza de arcilla. Haz esto por todo el contorno de la base. Mójate un poco los dedos y pásalo sobre la parte a la que le diste textura. Esto también nos va a ayudar a que se fije mejor nuestro contorno. Ahora, para reforzar y que pegue mucho mejor nuestro contorno, vamos a hacer lo mismo sobre la base del contorno que vamos a pegar y que va a tener contacto directo sobre nuestra base. No es necesario hacer esto en todas partes, solamente se recomienda en las partes que tendrán contacto entre sí a la hora de pegar las piezas. Nuevamente, ayúdate con un poco de agua para que pueda pegar mejor. Y ahora sí, con ayuda de tus dedos y con un poco de fuerza, presiona para que puedan unirse ambas piezas. Ahora repetimos este procedimiento por toda la figura. Una vez colocado todo el contorno en su lugar, vamos a cortar el excedente y vamos a unir ambos lados de la misma manera que unimos el contorno, es decir, haciendo rayitas y pegándolo hasta formar una sola pieza. No olvides que también es muy fácil si te ayudas con un poco de agua. Nuevamente voy a tomar un poco más de nuestra arcilla, solo un poco, la voy a amasar y la voy a hacer una tirita, como la voy a alargar enrollándola, esto para unificar la parte interior de nuestro cenicero. Esta parte la voy a trabajar un poco más porque lo que quiero es que quede delgadita. Ya que tengo mi tirita bien delgadita, voy a comenzar a pegarla a pura presión con la fuerza de mis dedos, sin ejercer demasiada, pero suficiente por todo el contorno del cenicero. Para unificar todas las piezas en una sola, ayúdate de un poco de agua y algunas herramientas que tengas para poder llevar hacia abajo y hacia arriba la tirita. En mi caso, yo estoy utilizando estas herramientas para escultura de arcilla y cerámica, las cuales son muy útiles. Puedes encontrarlas en el centro, en Amazon, Mercado Libre y todas esas aplicaciones.
Ahora nuevamente vamos a tomar otro pedazo de arcilla para hacer la yema. Nuevamente, para poder pegarla le vamos a hacer relieve por la parte de atrás, tanto a la bolita que va a ser la yema como a la base. Ahora sí, nuestra pieza está lista para dejarla secar aproximadamente por 2 a 3 días. Y listo, así luce nuestra pieza ya seca. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a lijar con una lija muy delgadita de agua para quitar los bordecitos feos. Ahora con un trapo húmedo limpiamos los restos de polvo que hemos lijado. Ahora sí, procedemos a pintarla. En este caso yo no tengo el tono de un amarillo color yema, así que voy a mezclar amarillo con naranja para conseguir esta tonalidad. Dale las capas de color que sean necesarias para que tenga un color vibrante. Y ahora vamos a pintar la clara de color blanco. Todo listo, dejamos secar y ahora con un pincel muy delgadito vamos a proceder a hacer la carita y los últimos detalles. Ya está listo, lo dejamos secar nuevamente y ahora sí vamos al paso final. Vamos a sellar nuestra pieza. En este caso yo voy a usar este sellador. Lo compré en Amazon por aproximadamente 300 pesos mexicanos. Al principio me causó un poco de miedo porque veía la mezcla blanca, pero confiamos en el proceso
y nos gustó el resultado. Y así quedó nuestro diseño. Está muy lindo y lo puedes usar como un cenicero o un joyero. Suscríbete y déjame tus dudas. Te espero en el próximo video. Chao.